Comenzar. No sé. ¿Por qué hipertensión arterial? Si bien hipertensión arterial está considerada como una enfermedad cardiovascular, también está considerada como un factor de riesgo cardiovascular. Y esta patología dentro del tema de cardiología, en realidad no es digamos, una exclusividad de cardiología, puesto que es una enfermedad muy prevalente, demasiado prevalente, sin embargo, no da manifestaciones. Entonces, el ser una enfermedad y a su vez es ser un factor de riesgo cardiovascular, como ustedes estamos desarrollando luego, infartos, síndromes aórticos agudos y cualquier otra patología que ustedes puedan señalar, incluso puede estar como factor de riesgo que ha determinado o ha predispuesto o ha exacerbado a estas patologías que finalmente van a terminar en mortalidad. Y no solamente es una enfermedad que va a, digamos, a enfermar al corazón, sino que también todo aquello que signifique circulación a través de los vasos. Entonces, he ahí la importancia, porque también podemos tener strokes, ACVs, o podemos tener enfermedades renales, enfermedad arterial periférica. Es ahí la importancia de la presión. Sin embargo, por ser una patología, es muy prevalente, pero subdiagnosticada. Y a veces el paciente llega muy tarde a los servicios. Entonces, en ese entender, es una elevada prevalencia. ¿Cuánto es la prevalencia? Hasta hace una década la prevalencia estaba en 30%. Con las últimas guías que vamos a revisar luego, la guía tanto la europea que es del 2024 y la tan pronta que salió hace poco, la guía americana del American Heart, estamos también en 40%. Entonces, esto se está elevando. ¿Por qué? Porque también ha bajado la corte de definir o de establecer qué cifra va a marcar para que nosotros consideremos la presión arterial como hipertensión o como elevada. Entonces ahí, por eso la prevalencia también se ha incrementado. Si antes era la corte en 140-90 y ahora la corte está en 130-80, indudablemente hay un grupo que hasta hace 3 años o hasta hace poco, hasta hace un año, estábamos catalogando todavía al paciente como normotenso. Sin embargo, ahora, por ese número, por esa cifra de 10, ya entra a ser hipertenso. Entonces, al margen de las cifras, la prevalencia sigue siendo alta. Entonces, esto también ya se está enfocando un poco más, se está haciendo que entonces todos los que están comprometidos en salud, y no solamente los de salud, sino toda la población en sí, se internalice, concientice en buscar presión arterial, porque a veces estos son los marcadores que definen patologías que amenazan la vida. Entonces, la primera causa de mortalidad a nivel mundial. ¿Mm? Y nosotros tampoco estamos en 30%, todavía no hay un estudio terminado de Perú como tal, ¿no? Es bastante antiguo, más de una década, entonces, pero estábamos en esas cifras. Empeora la calidad de vida, por lo visto que puede haber enfermedades cerebrovasculares que dejan a un paciente con muchos problemas neurológicos, desde el habla, desde la fuerza muscular, entre otras. Y eso la calidad de vida, a veces los pacientes están dependiendo de otro, ¿no? Y están catalogados incluso como discapacitantes. Entonces, también debemos señalar que cuando una vez diagnosticada y el paciente es el motivo frecuente de consulta en atención primaria, sobre todo. Entonces, he ahí la importancia de conocer esta patología porque tampoco es muy, digamos, muy complicado el manejo de la presión. El diagnóstico tampoco es tan difícil. Sin embargo, a veces la adherencia al tratamiento, el que el paciente se adhiera a los tratamientos, sobre todo farmacológicos, y ni qué decir con los estilos de vida, casi nadie las cumple y por eso se hace un poco más prevalente y a veces esa se hace incidente y causa mortalidad muy elevada de otras enfermedades. Y eso hace los costos un poco más.
¿Qué podemos decir? La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en las Américas. La presión arterial representa más del 50% en las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, en una consulta normal de día, por ejemplo, nosotros tenemos de 20 pacientes, acuden a la consulta más del 50 o 70%, o sea, de 10, 7 pacientes pueden estar viniendo pues, solamente por controles de hipertensión. Entonces, más de una cuarta parte de las mujeres adultas, y esto también está un poco más enlazado con la edad, ¿no? Como todas las enfermedades cardiovasculares, porque la arteria sufre algunos cambios, ¿no? Dinámicos, cambios estructurales y cambios de esto que va a marcar en la fisiopatología de la presión. Entonces, por eso se manifiestan, digamos, en etapas un poco de adultez o de adulto joven, ¿no? Sin eso es lo que marca. Entonces, sin más, ¿cuál es la definición que estamos viendo ahora? ¿No? Ya hemos sacado, porque antes de esto yo tenía como 5, 7, hasta 7 sociedades que presentaban una corte de presión. Entonces, el día de ahora estamos, sobre todo en este semestre con ustedes, actualizando estas guías. Y la guía, como les decía, la muy pronto, la que salió hace poco, es la de la AJA, del American College. Entonces, ¿qué nos da American College? ¿Cómo les define? Ahí ustedes pueden ver, la presión está categorizada, ¿no? Por categorías. Este, mm, digamos, vamos a hacer un comparativo con la guía europea, que nos dice cuáles son las cifras, los puntos de corte, ¿no? Un poco haciendo todavía en la guía americana establece una categoría. Sin embargo, en la guía europea, como es esta, por ejemplo, establece una clasificación de la presión arterial. Es más, si nosotros vemos la guía, incluso ya no dice, o sea, antes nosotros teníamos guías de manejo de hipertensión arterial, esa palabra, ¿no? Hipertensión. Sin embargo, ahora la guía nos dice guías de manejo de presión arterial, presión, ¿no? Eh, De presión elevada e hipertensión. Entonces, marcando también que nosotros no solamente estamos viendo la hipertensión arterial de la arteria, marcando también para que no haya una confusión en el manejo de hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces también hay patologías de hipertensión pulmonar que no es el tema hoy, sino de hipertensión arterial. Por eso que la guía también. Y la otra diferencia con la guía americana, ¿cuál es? Es la categorización. Entonces dicen, no hay cifras, ¿por qué vamos a categorizar? Puede ser que una persona con 130, 80, o puede ser aquel que tenga 150, 90, son de repente el de 130, 80 va a tener algunos problemas, algunos eventos cardiovasculares más severos que el de 140, 90. ¿Cómo así? Porque le ponen algunos factores de riesgo cardiovasculares y no solamente eso, sino las enfermedades cardiovasculares. Y en esa concepción hace que la guía europea no establezca las, los estadios que todavía está conservando la guía americana. ¿Qué es lo interesante entonces? Para no confundir, en la categorización basada en las medidas como normal, elevada, ¿no? Hasta ahí, estos términos de normal y elevada están en ambos, tanto en la guía americana del 2025 como en la guía europea del 2024. ¿Ok? Ahí nos establecemos porque van a hacer preguntas seguro en sus seminarios, en las prácticas. Las dos últimas guías que nosotros estamos, por lo menos actualizándonos, son estas dos. Y tienen estos dos términos, normal y elevada. ¿Ok? Y también tiene hipertensión. Sin embargo, la guía americana establece estadios en hipertensión, que no lo marca en la guía europea. La guía europea solamente te deja con normal, elevada e hipertensión. O sea, hay cifras de presión arterial que son normales o que están elevadas, ¿no? El rango lo vamos a ver ahorita. O ya que ya ni es normal ni elevada, sino que es hipertensión. Entonces, hasta ahí los tres términos son similares. Sin embargo, en la guía americana, dentro de hipertensión, dentro de la categoría de hipertensión, a su vez
divide en dos estadios, el estadio 1 y el estadio 2, que no está dividido así en la guía europea. Entonces, ¿cómo vamos ahora? Esto es de la guía americana. Entonces, la normal, las dos coinciden, normal es 120, menor a 120 sistólica y menor a 80 la diastólica. O sea, cualquier persona adulta mayor que tenga una presión que sea 115 con, digamos, 70, es normal. ¿Ok? Si luego tenemos elevada, o sea, todavía no es hipertensión, es una cifra elevada de la presión, ¿no? Entonces, una presión elevada, sin ser hipertensión. O sea, ahí hay una diferencia. No es hipertensión, es presión elevada, presión arterial elevada. O sea, tenemos presión arterial normal, presión arterial elevada e hipertensión. Esas tres clasificaciones, esos tres grupos están. En lo que es elevada, el rango va de 120 a 129 para la sistólica. Miren, es un rango de 10 nada más. Y la diastólica sigue siendo menor a 80 para la guía americana. Entonces, pasado el 129, que ya sería el 130, ya es hipertensión, hipertensión para la guía americana y la divide en 130, 139, estadio 1, con una diastólica de 80, 89. Y el estadio 2 es más de 140 y más de 90. Entonces ahí ya nosotros nos estamos situando muy bien porque antes era otra clasificación. La clasificación nosotros decíamos, presión arterial normal es menos de 140-90. Era eso antes. E hipertensión era más de 140-90. Sin embargo, ahora ha bajado 10 puntos esta corte y es hipertensión es aquella persona que tiene 130, más de 130, ¿no? Inclusive 130 con 180. Entonces ha bajado 10 puntos. Antes era 140-90, ahora es mayor o igual a 130 como sistólica, mayor o igual a 80 como diastólica. Entonces, de 130 a 139, estadio 1, y la que nosotros decíamos antes como 140-90, esa está como estadio 2 para la guía americana. Entonces, la idea no es tener mayor prevalencia, porque si bajamos, este grupo que era considerado antes, hasta aquí eran normales, ahora son hipertensos, estadio 1, vamos a tener indudablemente más personas, más población colocadas en... ¿Por qué? Porque han dicho que estas cifras, en estas, ¿no? Porque esto sale de un estudio de Spring de hace más de incluso una década ya, el Spring que va en 120-80, porque dijeron que estas cifras por ser pequeñas o así que no preveían, porque la idea de diagnosticar, manejar y que se controle el paciente en estas cifras óptimas o que esté normalmente controlada la presión, es que no presente eventos adversos como strokes, infartos, fallas cardíacas, entre otros. Esa es la idea de manejar bien la presión. O sea, no es mirar una cifra, no es que se adhiera a 4 o 5 drogas, no es que el paciente se haga una manga gástrica, no es que esté corriendo, sino que la idea es que todo eso sume para que el paciente no progrese a enfermedades fatales o discapacitantes. Entonces vieron que la cifra de 140-90, pues seguía, si estos pacientes seguían teniendo algunos problemas discapacitantes incluso. Y bien, eso es la guía americana. Y la guía europea ¿no? La guía europea del 2024, la clasificación, tan igual como les decía, hay una presión arterial no elevada, ¿no? Acá la clasifica no elevada, o sea, digamos que es una presión no elevada, elevada e hipertensión. O sea, más fácil, ¿no? Aquella que está elevada, no elevada e hipertensión. Entonces, la otra es normal, la guía americana normal, también está elevada e hipertensión. Entonces, solamente es una palabra aquí, en vez de decirle que está normal, le dice no elevada. Entonces, ¿son tres grupos? Sí, son tres grupos, pero dentro del
la guía americana dentro del grupo de hipertensión la subdivide en dos estadios. ¿Ok? Eso es lo que es importante. ¿Y cuál es la corte? ¿No? ¿Cuál es la corte entonces aquí, por ejemplo, que para la guía americana sería normal? Aquí es presión arterial no elevada, 120/70. ¿Ok? Presión arterial 120/70. Y la presión elevada está igual, como que digamos 120/139 y 70/89. Entonces la diastólica es un poco menos, 10 puntos menos, porque en americana está en 80. Aquí está en diastólica en 70. Ambas manejan el normal, menos de 120 en sistólica, y diastólica, aquí sí por 10 puntos, menos de 70, y en la americana menos de 80. Lo que esté por encima de 120 ya se está clasificando como presión elevada, que también la clasifica así en la guía americana. Sin embargo, en la guía americana ya estos valores, ¿no? De 120, 139, más de 140, 90, recién aquí miren la diferencia. Hipertensión, que todavía está con la pauta anterior, la guía europea, 140, 90, recién esta cifra es hipertensión. ¿Ok? Sin embargo, para la guía americana, hipertensión ya es 130/80. 130 hasta 139, estadio 1, y más de 140, estadio 2. O sea, esta de aquí que la guía europea la está poniendo más de 140/90 es hipertensión, para la guía americana sería estadio 2. ¿Ok? Eso es así, estamos. Entonces, sin embargo, aquí elevada, presión arterial menos de 139 y como mínima 120. Entonces, en esa es la guía europea. Ambos, ambos ambas guías, si nosotros revisamos tanto la guía americana como la guía europea, nos dicen que no es suficiente la presión que nosotros encontremos en consulta, que no, tampoco dicen que no es válida. Sí es válida, dicen, pero ojo, que puede haber algunas, digamos, algunos valores que no se expresan como tal, o sea, no se expresan para, sobre todo para la americana, que no se expresa para este estadio 1, estadio 2. Entonces, ellos recomiendan que un poco más confiable, un poco más certero son los monitoreos de la presión fuera del consultorio, aquellas conocidas como monitoreo ambulatorio de la presión arterial, automonitoreo, el paciente mismo compra su tensiómetro y se mide. Ese es el automonitoreo de la presión arterial. O el MAPA, que es el monitoreo automático de la presión arterial ambulatorio. Entonces, ambas guías dan bastante validez ahora a los equipos o digitales de brazalete, los validados, ¿no? Que el paciente no solamente tenga la cifra que el médico le encontró en consulta, sino que también aquellas cifras que se muestran en los diferentes momentos de su actividad diaria y que lo va a conseguir con un automonitoreo o con un mapa. Entonces, ese es aquí. Entonces, no hay evidencia, dicen, no hay suficiente evidencia que confirme la eficacia, ¿no? Se debe estratificar el riesgo para identificar. Luego de esto, entonces, luego de esta clasificación, tanto de la guía americana como la guía europea, este, ya van todas de acuerdo para lo que es el control con las medidas de estilos de vida saludables. Todas las guías que podríamos revisar incluso, todas coinciden en lo mismo. En lo que sí es el tratamiento, entonces como la corte, por ejemplo, está en 130/80, ustedes ya estarán diciendo, entonces yo con 130/80 ya tengo que empezar tratamiento, porque si yo voy a usar la guía americana, sí, usted puede empezar el tratamiento, pero hay algunas consideraciones que luego le vamos a ir citando. Aquí, por ejemplo, las indicaciones de LAMPA y MAPA, como les digo, idealmente se dice que el paciente no basta con que nosotros le tomemos la presión en consulta, que a su vez tiene algunas consideraciones que nosotros tenemos que tener. Un paciente sentado, con la espalda recta, con el brazo a nivel, ¿no?, del corazón, el brazalete que esté por lo menos los 2/3 del brazo y que tomamos una medida con auscultando, ¿no?, el primer ruido y el segundo ruido, el último, no, sí, pues el primer ruido y el último de los sonidos de
que nos marcan la presión sistólica y diastólica. Entonces, si nosotros encontramos incluso alta, pues si está en 160, con una sola toma todavía no podemos decir que es hipertenso, pero si encontramos más de 180 con 110, esa sola toma, ya podríamos nosotros estar diagnosticando al paciente que es hipertenso. Sin embargo, debemos tener algunas otras consideraciones porque el paciente a veces es muy nervioso o es muy ansioso y la descarga adrenérgica hace de momento elevar la presión, ¿no? Entonces su paciente debe estar reposado, tranquilo y medir, ¿no? Y podemos sacar en la misma consulta, incluso podemos nosotros medir 6 tomas y sacar un promedio, ¿no? Entre toma y toma tampoco es que en menos de un minuto. Tiene que descansar un minuto, vuelves después de un minuto y sacas un promedio para quedarte. Si es que el paciente de repente no cuenta con los, la- las medidas en la presión ambulatoria, ya sean con su tensiómetro digital que se puede adquirir o con el mapa. Entonces, tenemos que ver, y el paciente de repente, como pasa, ¿no? Viene a la consulta y no puede volver porque es de provincia y tenemos que nosotros definir en el momento si es o no hipertenso, porque él solo vino por eso de repente referido. Entonces, pero en quienes antes decíamos y sigue siendo también las indicaciones de AMPA, que es el automonitoreo de la presión arterial, y el MAPA es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Esto es ambos son con tensiómetros, ¿no? Y este es automático, cada 15 minutos. La ventaja entre uno y otro es bastante clara porque el automonitoreo, el paciente mismo se mide la presión, se toma y tiene que estar despierto. La ventaja del mapa es que es un equipo totalmente digital, automático y va midiendo la presión en todo momento el paciente, ¿no? Si está caminando, está corriendo, qué sé yo, está sentado y está dormido, esa es la ventaja, el dormido sobre todo. Entonces, ¿en quiénes? En los que sospechamos hipertensión de bata blanca. Entonces, aquí ya hay otro término. Entonces, hemos hablado de hipertensión sistólica, hemos hablado de hipertensión diastólica, hemos hablado de la diferencia, ambas, la presión de pulso también, ¿no? Una presión diferencial o presión de pulso, la presión arterial media, que la vamos, de repente no es el tema ahora, pero sí está dentro de la presión como definiciones, y la presión ortostática, ¿no? Que también se presenta en los pacientes sobre todo. ¿Por qué? Porque hay una presión, como una presión que tenemos en los miembros superiores y en los miembros inferiores. Entonces también hay las presiones no son iguales y la presión, la presión que tenemos cuando estamos sentados y la presión que estamos cuando estamos de pie. Entonces, en esos pacientes que nos presentan hipotensión autonómica postural, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos la presión sentada, es un poco menos que cuando nosotros nos ponemos de pie, que eso es normal, ¿no? Nosotros nos levantamos y medimos la presión. Nuestra presión debe subir por los receptores barorreceptores que se encuentran, debe de subir, porque si no pasa eso, generalmente nos podemos incluso tener mareos o presíncopes. Si es lo contrario, ¿no? Si nos ponemos de pie y la presión cae, eso se llama hipotensión ortostática o por disautonomía autonómica. Entonces, si tenemos esos pacientes, podemos nosotros indicar MAPA o AMPA. Sospecha de hipertensión de bata blanca, por ejemplo, ese paciente que solamente en la consulta trae presión alta. O sea, viene a la consulta porque es muy nervioso, qué sé yo, no lo sé. Entonces, trae 160. Y en casa todas sus medidas, 120 con 70, 110 con 65, por decir, ¿no? Todas las medidas. Pero en la hipertensión de bata blanca, entonces ahí nosotros mandamos el mapa o el AMPA, ¿no? Porque nos queda la duda, ¿no? Podemos estar catalogando a un paciente o definiendo o diagnosticando cuando no es así. Y lo contrario es cuando hay sospecha de hipertensión enmascarada. Entonces son pacientes que de repente pues, vienen porque lo mandó el oftalmólogo, porque está con las conjuntivas, o sea, hay una hemorragia conjuntival, el ojo rojo, ¿no? O el paciente que tiene una parálisis periférica lo manda el neurólogo para descarte de hipertensión. O es el paciente que fue a otorrino porque tenía zumbidos y no le encuentra nada a otorrino y nos los manda para presión. Sin embargo, llega con nosotros y su presión está normal, 115/70. Pero quizás en casa, ¿no? Es lo contrario.
Cuando está en domicilio, él tiene presiones de 160, 170 con 80. Esa es la hipertensión enmascarada. En ambos casos está indicada el mapa o el mapa. Identificación del efecto de bata blanca en pacientes hipertensos y la variabilidad cruzada durante la misma en consultas en varias. La hipotensión autonómica o la ortostática que les decía. También está indicada el mapa o el AMPA porque nosotros de repente podemos estar midiendo una presión de momento. La presión alta en consulta o sospecha de preeclampsia en pacientes que están con sospecha de preeclampsia, las gestantes, ¿no? Que de repente le han medido una presión ahí y todavía no estamos seguros, está indicada el mapa. Identificación de la hipertensión resistente, la verdadera y la falsa, también está indicada un mapa. Entonces, un paciente que le ponemos ya más de 3 drogas, vamos por la cuarta y decimos es resistente realmente, le podemos indicar un mapa. Entonces, la monitorización, las ventajas de la monitorización ambulatoria están ahí. Se puede identificar hipertensión de bata blanca, es lo mismo casi. Las desventajas relativamente caro y a veces disponibilidad limitada. Esa es una desventaja económica bastante fuerte quizás en nuestro medio y puede ser incómoda y afectar el sueño del paciente cuando mandamos el mapa, ¿no? Porque está midiendo, porque los equipos como son automáticos, insuflan, no como nosotros, no cortamos y elevamos a 30, donde escuchemos el ruido, hasta ahí inflamos. Sin embargo, estos equipos van inflando hasta 200 o según lo que se programe, incluso más de 200 y aprieta. Es la parte incómoda nomás. Entonces, son solamente que para no olvidar que la presión arterial son las recomendaciones técnicas, usualmente requieren 2 o 3 visitas en consultorio, intervalos de 1 a 4 semanas. El diagnóstico puede establecerse en una visita con 180 a 110, ¿no? Solamente en esos casos y no olvidar que hay una diferencia de presión arterial en ambos brazos, ¿no? Entonces, que no debe ser mayor de 20. ¿No? Entonces, entre ambos, ¿no? Mayor de 20, mayor de 10. En los pacientes con hipertensión arterial en tratamiento, ancianos con diabetes, debe tomarse la presión después de 1 minuto y de nuevo a los 3 minutos, ¿no? Cuando se sospecha ortostatismo o presión ortostática, ¿no? El diagnóstico fuera del consultorio, el mapa, lo que hemos conversado y los escenarios clínicos. Una vez que nosotros hemos definido, hemos clasificado, hemos catalogado ya esta presión, que si es una presión normal, es una presión elevada, o es hipertensión, o es una presión no elevada, es elevada, o es una hipertensión, nosotros tenemos que situarnos en qué escenario de riesgo cardiovascular se encuentra nuestro paciente que ya nos está presentando de repente cifras de 135,90. ¿Mm? Entonces, de acuerdo a eso, si nosotros decimos 130/80 para la guía americana, sí, y es hipertensión, y para la guía europea todavía no, porque está con una corte de 140/90, pero sí ya la cataloga como presión elevada, el 130/80. Entonces, ¿qué hace que usted se mueva y diga y dé un tratamiento, una recomendación ya como paciente hipertenso? Son los escenarios clínicos de riesgo cardiovascular. Entonces, ¿en qué escenario clínico mi paciente está? Ambas guías, este, usan incluso calculadoras de riesgo cardiovascular. Entonces, la de la guía americana está con la calculadora de Prevent, donde nos sacamos riesgo. O sea, este paciente va a hacer un evento cardiovascular. Evento cardiovascular es un infarto al corazón o un infarto cerebral. ¿En qué porcentaje en 10 años? Entonces, para la guía americana, en 10 años, con esas calculadoras le saca 7,5. Si tiene un porcentaje de 7,5 mayor, dele tratamiento, le dice, dele tratamiento. Y si tiene menos de 7,5, pero solo tiene factores de riesgo modificables sobre todo, le dice, todavía no le dé tratamiento farmacológico, mándele a que haga control de todas las medidas de, digamos, de estilos de vida saludable. Desde la sal, el potasio, las caminatas, el bajar de peso, el alcohol, los cigarros, todo esto, las dos guías coinciden. Lo que más bien la corte otra vez, ¿no? Y cada guía usa su calculadora. Entonces, cuando ustedes entran a estas guías, está la calculadora de Preven, incluso para, ¿no? El aplicativo y está la calculadora de la guía europea. Entonces, las dos usan algunas calculadoras para sacar factores de riesgo cardiovasculares y qué eventos cardiovasculares, si yo no modifico esto, mi paciente en 10 años va a tener más del 10% para la guía europea,
y para la guía americana más del 7,5%. Si ya tiene más del 7,5%, nos dicen dele tratamiento y no usen una sola droga, combine drogas y para la guía americana, la guía europea, 10%. ¿Ya? Pero factores de riesgo cardiovasculares, sí, factores de riesgo cardiovascular, o puede ser que el paciente no tenga factores de riesgo, entonces hacemos prevención de riesgos cardiovasculares. Con la mañana en el grupo nosotros hemos señalado más de 20 rapidito los factores de riesgo cardiovasculares. Y ustedes también pueden estar ahora mismo pensando bastantes factores de riesgo cardiovasculares. Sin embargo, nos encontraríamos con una persona que no tiene riesgos cardiovasculares. Prevenimos los riesgos cardiovasculares, ya sea porque tiene descendencia genética, ya sea porque el paciente está muy sedentario, tenemos que prevenir los riesgos cardiovasculares, o aquellos que ya no tienen factores de riesgo cardiovasculares, sino que tienen enfermedades cardiovasculares. Esos escenarios que estoy planteando, uno que vamos a prevenir factores de riesgo cardiovasculares, otro que ya tenga riesgos cardiovasculares. Y ya ustedes estarán pensando ya, pero si ya tiene más de 5, este es obeso, este es renal, este es fumador, este es diabético y es hipotiroideo. Y encima es sedentario. Uy, ya tiene 6. El que suma sí, pero vamos de colocarle medicación, ¿no? No solamente una droga, pero resta porque va a tener o va a sumar para que haga eventos cardiovasculares. Cuando hablamos eventos cardiovasculares como el MASE, hablamos de eventos como infarto al cerebro e infarto al corazón. O sea, ahí estamos. Por ello nosotros damos. Entonces, bien, en enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, la clínica establecida en enfermedad cardiovascular, puede haber una clínica establecida, ¿no? Como ya hemos visto, generalmente no hay muchas manifestaciones clínicas. Usted me está diciendo que la mayoría de enfermedades cardiovasculares son asintomáticas, incluida la que usted me está señalando, son totalmente asintomáticas. Entonces, de 9, pues, de 10, 9 tienen silencio total, ¿no? Y por ese silencio total, como hipertensión incluso, se dio un día, ¿no? 17 de mayo es el Día Internacional de la Presión y se busca el tamizaje de los pacientes midiendo, ¿no? Entonces, la mayoría de enfermedades cardiovasculares no tienen, pero ¿qué podríamos encontrar nosotros, por ejemplo, a nivel del corazón? Aquí está el dibujito. O sea, ¿qué factores cardiovasculares podríamos encontrar? Digamos que es la más representativa, la aterosclerosis. Enfermedad aterosclerótica, esas placas, ¿no? De repente los pulsos bajos, como ayer hablábamos, encontramos en pacientes que hacen insuficiencia cardíaca. Eso buscando en el órgano diana de corazón. En el órgano del riñón, indudablemente vamos a buscar factores de enfermedades renales crónicas, moderadas o graves, ¿no? Incluso esto como prevención, ya está una relación de creatinina con albúmina. Entonces, está entrando en estas calculadoras, no solo antes en la calculadora nosotros colocamos solo creatinina, ahora estamos colocando esta relación de creatinina-albúmina para buscar estos factores de riesgo cardiovascular. Otras formas de daño orgánico mediada por hipertensión, las cardíacas, las vasculares, las diabetes, que nosotros tenemos que buscar si son diabetes y cómo está la hemoglobina glicosilada, cómo está la glucosa, hipercolesterolemias, factores que tienen dislipidemia, factores que tienen LDL, y ni siquiera LDL ya está enmarcándose. Como les decía, LDL para nosotros es la corte en 40 del LDL, el colesterol malo, sino que ya buscamos otros marcadores como ApoA. Entonces, se van actualizando y la idea es que en qué escenario, yo muy bien, usted me dio una cifra, 130-80, a todos yo voy a poner la tableta. No, usted coloque en aquellos que tienen factores de riesgo cardiovasculares y el otro que no tiene todavía o que tiene solamente puros factores de riesgo cardiovasculares, le chance para que modifique. Y pero tampoco le va a usted decir que modifique en los 10 años que le va, sino da una pauta, le guía. Ambas guías te dan una pauta, ¿no? Sobre todo la americana y también la europea te dicen, denle tiempo de 3 a 6 meses para que modifique sus factores de riesgo cardiovasculares que usted encontró.
O sea, si se está alimentando con pura comida chatarra, le diríamos que no. Si está comiendo mucha sal, le diremos que baje en sal. Y estos marcadores, incluso la sal, que en las guías anteriores te decían 5 gramos por día o 4 gramos, han bajado hasta 1,5 gramos, nos está diciendo la guía americana. Y la guía europea nos está dejando con 2 gramos. O sea, vamos, ¿no? Es el sodio, sobre todo el sodio. Y en algunos, que en algunas guías también decían, bueno, entonces después el potasio. Incluso el potasio que no estaba indicado en otras guías también están diciendo que sí. Entonces, todos estos factores que nosotros estamos diciendo, le decimos al paciente, usted tiene que hacer todo esto, lo controlamos en 3 meses. Si modificó, es indudablemente que esa cifra de 130-80 va a bajar a 120-70, es indudable. Pero si no corrige en 3 a 6 meses, usted le va a dar medicación, le va a dar tratamiento. Esos son la importancia de factores de riesgo cardiovasculares. Esto, por ejemplo, se está solamente colocado también los síntomas clínicos, las enfermedades cardiovasculares. Cuando ya son enfermedades cardiovasculares, cuando el paciente ya no solo tiene factor de riesgo el obeso que me haga diabetes, factor de riesgo ese obesito que me haga dislipidemia, factor de riesgo que ese obesito me haga una falla cardíaca por síndrome de apnea obstructiva, ¿no? Factor de riesgo que ese paciente me entrega frecuencias cardíacas más de 80, que también es un factor de riesgo. Si todo eso no puede modificar, entonces va a ir a la enfermedad. Si ya tiene diabetes, si ya tiene enfermedad renal crónica, si ya tuvo un stroke, si tiene placa en las carótidas, si tiene enfermedad arterial, ya tienen enfermedades y eso ya sí o sí va a medicación. Entonces, esos son factores que incluso van más para los europeos y todos sí coinciden, ¿no? Entonces ustedes están diciendo, y ahora sí, como busco estos factores de riesgo, encima me están diciendo que es totalmente silencioso. ¿Y qué hago? Sí, pues nosotros tenemos las analíticas, ¿no? A nivel de riñón, indudablemente vamos a dosar albúmina, microalbuminuria y creatinina a nivel del corazón. El paciente no te va a decir que tiene dolor, no te va a decir que viene en falla, porque si viene en falla ya hizo la enfermedad, no vamos a buscar los factores de riesgo, vamos buscando el electrocardiograma que podemos encontrar. De repente es un paciente que hace arritmias, taquiarritmias o hace bloqueos y por bloqueo el paciente hace hipertensión reactiva. Vamos buscando, ¿no? Pedimos una ecografía, qué otros cambios tiene el paciente, ¿no? Y las analíticas, podemos hacer un fondo de ojo a nivel de otros órganos también. Entonces, estas sí son las que van. Entonces, aquí un poquito más. A nivel de ojos, por ejemplo, para nosotros es bien difícil. Usted nos está hablando que la hipertensión es algo, es, mm, es una expresión de la fuerza del corazón con que pasa y si se eleva mucho, ya entramos como hipertensión, no solamente como presión elevada. Pero, ¿qué significa en sí? O sea, ¿cómo me doy cuenta que este paciente está haciendo recién ha empezado a hacer hipertensión en una semana, en un mes, pues una hipertensión de larga data, porque acudió a los servicios y o casualmente le encontramos, como son hallazgos casuales, y no sabemos si la presión el paciente lo tiene de hace una semana, lo tiene hace 5 años. Entonces nosotros nos podemos apoyar en oftalmo, ¿no? Nos hace un fondo de ojo y nos va categorizando las los vasos que encuentran, ¿no? Cómo está el entrecruzamiento entre las venas, las arterias y nos van informando. Porque la presión y los vasos, las arterias, son igual, casi parecidos como el corazón. Va a remodelar porque tiene un músculo, ¿no? Que también remodela y tiene una adventicia que a veces se fibrosa, este endotelio, ¿no? Entonces, va a haber remodelamiento microvascular, va a haber retinopatía hipertensiva en ojos, retinopatía hipertensiva. A veces son también que el paciente va a un control oftalmológico y no los envían, ¿no? Porque le encontró retinopatía hipertensiva en la retina. Y nosotros tenemos que, el paciente ni sabía por qué lo envían, es más, nosotros tomamos la presión y está normal. Ese paciente tenemos que sí o sí colocarle un mapa porque tenemos que buscar la presión. Entonces, a nivel de corazón vamos a buscar hipertrofia del ventrículo izquierdo, dilatación de la aurícula, del ventrículo, fibrilación auricular, ¿no? Enfermedad obstructiva o no obstructiva, infarto de miocardio, miren ya como complicaciones de la
hipertensión, insuficiencia cardíaca, diastólica o sistólica. A nivel del riñón, hipertensión glomerular, glomerulosclerosis, albuminuria, proteinuria, ¿no? En nivel de cerebro, ¿no? Vamos a tener microinfartos, microhemorragias, atrofias cerebrales, demencia vascular. Todo esto causa la hipertensión arterial. O sea, mire cómo dañan los vasos y cómo los órganos se expresan con, ¿no? Las arterias grandes, medianas, aterosclerosis, calcificación vascular, rigidez arterial, como ayer veíamos, ¿no? Los aneurismas, que estábamos viendo la disección de aorta, que son como causa, que han tenido, son pacientes que tienen presión arterial y no se dieron de repente cuenta, pero ya estamos agarrando las enfermedades como causantes de hipertensión arterial. La microcirculación, disfunción endotelial, ¿no? Remodelación y así. Eso, entonces las dos guías coinciden en esto, en los factores de riesgo cardiovasculares, enfermedades cardiovasculares, y antes de estas guías también se hizo una clasificación de la etapa, ya no, o sea, ya no por estadios, sino por etapas, pero ya teniendo en cuenta las dos enfermedades que siempre acompañan, digamos, que es el combo que trae el paciente, ¿no? Un paciente hipertenso siempre búscale que sea renal o búscale que es diabético. Entonces, o que es paciente que ha tenido algún problema a nivel de cerebro. La etapa uno, 2 y 3. En la etapa uno, por ejemplo, es una hipertensión no complicada, la ponen así ya, este término hipertensión no complicada, es decir, sin daño de órganos mediado por la hipertensión. Esa es la hipertensión, que todavía no está complicado. ¿Por qué? Porque no hay daños de esos órganos que hemos revisado anteriormente, ¿no? En ninguno de estos órganos hay daño todavía. Esa es la etapa uno. Y la la denomina hipertensión no complicada, donde no hay daño de órganos, ¿no? Mediado por hipertensión. O enfermedad cardiovascular establecida. Entonces, aquí entra también, como les decía, en estas etapas está diabetes y esta enfermedad renal. Entra enfermedad renal estadio uno y 2. La etapa 2 es la presencia ya de daño de órgano mediado por hipertensión. O sea, estos órganos que hemos citado son mediados por hipertensión. Por la hipertensión, estos daños están manifestándose en estos órganos. Entonces, esa es etapa 2 o enfermedad renal crónica estadio 3 o diabetes. Entonces, esa. La etapa 3 es la establecida o enfermedad renal crónica con estadio 4 o 5 etapas. O sea, si alguien les pregunta ahí, ¿cuáles son las etapas? Etapas. Entonces, estamos claros. Definición con las cifras que hemos hecho la corte, ¿no? Con esos términos de normal, elevado e hipertensión. Las dos guías. Estadios, la guía americana. Estadio uno y estadio 2. Pero etapas es otra. Etapas está con presencia o no de daño mediado por hipertensión. O sea, estos órganos se han dañado gracias a la presencia de hipertensión. Etapa uno, que todavía no hay daño en órgano, pero ya hay una enfermedad renal crónica, estadio uno o 2. Etapa 2, ya hay daño de órgano o hay enfermedad renal crónica, estadio 3 o diabetes. Y la etapa 3 es enfermedad cardiovascular establecida, enfermedad renal crónica, estadio 4 o 5. ¿Ok? Entonces son etapas. Y hay otra clasificación. O sea, seguimos con las clasificaciones. Seguimos con las clasificaciones. La clasificación que ustedes pueden encontrar en textos o en cualquiera es la bastante conocida, ¿no? La primaria y la secundaria, según la etiología. Entonces, finalmente, a veces nosotros conversamos con los pacientes y nos dicen, pero ¿usted me puede decir por qué yo tengo hipertensión arterial? ¿Cuál es la causa? ¿Qué pasó conmigo? Y nosotros no le tenemos una respuesta. O sea, pues, tanto caminar, tanto leer los textos, las guías, revisar, no tenemos una respuesta. Y eso de no tener está clasificado como una etiología primaria o idiopática. Sí, entonces de 10 pacientes, 8 no desarrollan hipertensión primaria idiopática. Que no podemos decir, pues ahora nada de medicina tampoco es una sola causa, no es, ¿no? Un solo factor. Es muchos factores que lo puedan causar. Entonces, si nos pregunta, usted nos dice, ¿me puede decir? Ellos dicen, ¿no?
¿Me puede usted decir por qué yo hice hipertensión? ¿Será porque mi madre lo heredé? Podría ser, como podría. Entonces son muchos factores, no es una sola, ¿no? No es monofactorial, es muchos factores. Esa es lo común, pero sí. Y la secundaria. La secundaria quizás pueda tener, podemos decir, esta presión se está elevando porque hay una causa metabólica, hay una causa hormonal, hay una estenosis, etcétera. Eso es un porcentaje. 20% de los pacientes tienen etiología secundaria. ¿Ok? Entonces, y todo es este círculo. Entonces, por eso es primario, es idiopático. Podemos nosotros decir factores ambientales, que puede hacer que el paciente sume o haga mm, presión arterial. Dentro de los factores ambientales incluso está el ruido, ¿m? En factores contaminantes del ambiente. Entonces, hay muchas causas por lo que el paciente puede hacer hipertensión. Los estilos de vida, indudablemente, la dieta, el alcohol, ¿no? Los cigarrillos, entre otras, ¿no? Y factores genéticos. Y hay algunos factores que casi también disminuyen la presión. Entonces, hay muchos factores de acuerdo a esto. Esto también está sacado de la guía europea, donde nos revisa un poquito más al detalle. Entonces, esos son como primarios. No sabemos la causa, pueden haber hasta factores ambientales, ¿no? Genéticos, ¿no? En cuanto a la secundaria, que es un porcentaje bajo, y debemos de pensar sobre todo en aquellos pacientes que nos están haciendo hipertensión resistente, a pesar que estamos nosotros abordando por diferentes, ¿no? Por diferentes ángulos el tratamiento, porque también tenemos que nosotros decir, bueno, damos vasodilatadores, bueno, damos renina, angiotensina, aldosterona, damos diuréticos, estamos abordando por diferentes lados, ¿no? Si el eje simpático, si el eje renina, angiotensina, si el eje de las nefronas, estamos por ahí viendo. Hemos abordado todo, pero el paciente sigue haciéndonos hipertensión arterial. Eso se llama hipertensión resistente. Tenemos que buscar, estamos obligados en pensar que nos puede estar haciendo una hipertensión secundaria. ¿Y en quiénes más? En pacientes jóvenes, ¿no? En pacientes jóvenes, menos de 20 años, menos de 30 años, tenemos que estar pensando que esa hipertensión hay que buscar y estamos obligados en pensar que es secundaria a como causas frecuentes secundarias, ¿cuál? Origen medicamentoso, esteroides, corticoides, AINES, anticonceptivos orales, inhibidores de la MAO y simpático-miméticos. Por ejemplo, nosotros a veces, ¿no? Usamos etilefrina, los descongestionantes. Entonces, si es mujer joven, por ejemplo, viene paciente de 20 años, 25 años con hipertensión y sí, sí mide 170, 110, fácil, ¿no? Hay que pensar si está usando algún anticonceptivo. Es la primera, ¿no? Posibilidad, como muy frecuente. Enfermedades renales. No, enfermedades renales. Si el paciente tiene una glomerulonefritis, nefritis, hidronefrosis, nos hace hipertensión secundaria. Pero la causa es esta enfermedad que está presente en sus riñones. Tumores renales, enfermedad vascular renal, aterosclerosis, displasias de arterias renales. Y las causas menos frecuentes, las endocrinológicas, hiperaldosteronismo, feocromocitoma, Cushing, coartación de aorta también, las menos frecuentes. Hasta ahí. Si tuvieran alguna pregunta, Preguntas, creo, doctora. bien, entonces sigamos avanzando en la hora que nos queda. Muy bien, tenemos ya nuestro paciente, ya hemos diagnosticado que es hipertenso, de repente le hemos puesto hasta en estadio 2, ¿no? Y ya hemos encontrado que ya tiene enfermedades incluso cardiovasculares. Indudablemente, para hacer eso es una evaluación de los pacientes, tan igual como cualquier otra enfermedad. Entonces, vamos a establecer su diagnóstico, la valoración de la presión según la clasificación. Ustedes pueden estar con la guía americana o la europea, casi no hay mucha divergencia. Quizás al momento, ni en el manejo, como vamos a ver, ni en el tratamiento. O sea, no hay mucha divergencia. La cifra que nos dicen, una pone 140-90, en realidad está en 130-80 también.
Entonces, no hay mucha diferencia en realidad ahí viendo las dos guías. La evaluación del paciente, descartamos hipertensión secundaria, estamos obligados en pacientes jóvenes, en pacientes hipertensos, o sea, que reactivos, refractarios, resistentes, daños de órgano, ¿no? Ya hemos visto en que hay que pensar, identificar la clasificación, las comorbilidades vasculares o microvasculares, comorbilidades, ¿no? A su vez el paciente tiene un EPOC, tiene renal crónico, es hipotiroideo, tiene otras comorbilidades más. Entonces, hacer una buena historia como cualquier otro paciente, la revisión por sistemas, nos debemos preguntar, ¿ha tenido el paciente alguna de las siguientes síntomas? Angina, que nos puede llevar de repente a tener problemas, disnea, palpitaciones, claudicación, buscando ya enfermedades mediadas por hipertensión, ¿no? Porque la hipertensión te puede llevar a un infarto de corazón, te puede llevar a una falla cardíaca, te puede causar arritmias, por lo mismo que ha dilatado, ¿no? La aurícula, porque así empieza la expresión de la presión a nivel del corazón. Edemas periféricos, ¿no? Cefalea, visión borrosa, ¿no? Por esta arteriosclerosis que teníamos en las arterias retinianas, sobre todo, nicturia, hematuria o mareo. Entonces buscamos también eso, ¿no? Parece tan fácil medir la presión, pero sí tenemos que hacer. Durante los controles clínicos, en especial en la primera, debemos estar atentos a los síntomas sugestivos de causas secundarias. Entonces, ¿qué otra causa secundaria podría tener? Debilidad muscular del paciente, ¿no? Prestesias, edema flash, sudoración, como febocrucitomas, ronquera. Pacientes con ronquera, podemos estar pensando que tiene problemas de apnea obstructiva del sueño, ¿no? Intolerancia al frío, la ganancia de peso, piel seca. Vamos haciendo ya, buscando las endocrinológicas que casi hipo o hipertiroidismo no se eleva la presión arterial. Intolerancia al calor, temblor, hipertiroidismo, ¿no? Entonces, de repente no buscamos mucho, miramos, hacemos lo que hacemos hacer, la semiología. El paciente nos puede presentar acromegalia, los bocios endémicos, pacientes hipotiroideos, los tumores renales en las ecografías, como vamos encontrando. Y por ahí está la respuesta, ¿por qué el paciente es hipertenso? O sea, es una hipertensión secundaria. Y pocos no, le digo, un 20% presenta como hipertensión secundaria. La mayoría son idiopáticos. ¿Cómo ha sido la evolución de la presión? Tratamientos recibidos, los efectos adversos, el uso de medicamentos, si se adhiere o no se adhiere, cuántas drogas, a qué hora. En mujeres, aumento de cifras tensionales, uso de anticonceptivos. ¿Qué otros factores tiene el paciente? Antecedentes de enfermedad cardiovascular, diabetes, lipidemia, todo, estilos de vida, tabaquismo. ¿Cuál es el riesgo del paciente? El examen físico, la circulación, el corazón, los órganos, los sistemas, todo esto vamos viendo. En laboratorio, indudablemente, lo básico, lo que nosotros siempre pedimos, la analítica básica, la hemoglobina, hematocrito. Ustedes dicen, pero ¿por qué la hemoglobina y hematocrito? Sí, un paciente que tiene anemia te va a tener presiones más altas. Un paciente que tiene poliglobulia también va a tener presiones altas porque la circulación está muy, ¿no? La masa eritrocitaria va a tener presión alta. Glucosa plasmática, indudablemente el diabético, el colesterol, el potasio, por lo que hemos hablado, el sodio, el ácido úrico. El ácido úrico es un marcador muy importante de manejo de presión arterial. O sea, usted puede decir, está excelente mi paciente con 110/70. Pero si el ácido úrico está elevado, no estamos controlando bien todavía la presión. La creatinina sérica, el análisis de orina, el EKG de 12 derivaciones, la hemoglobina glicosilada, la proteinuria, el ecocardiograma, el Holter en caso de arritmias, porque tus pacientes también presentan arritmias, ya sea bradio o taquiarritmias, te pueden hacer hipertensión, sobre todo en las bradiarritmias, ¿no? Los ultrasonidos carotídeos para buscar la aterosclerosis, ¿no? Las placas en las carótidas. Ultrasonidos en arterias periféricas, el mismo mensaje, buscando aterosclerosis, placa en las arterias, ¿no? De los miembros inferiores, de abdomen, la velocidad de pulso, el índice tobillo-brazo que hablábamos ayer y la fondoscopía. Entonces podemos encontrar estos patrones en el EKG: hipertrofia ventricular izquierda, los signos de Sokolov, de Cornell, de Framingham, de Stone, lo que ustedes vieran buscando, ya que puede haber en el EKG. En la ecografía, un corazón grueso con unas medidas ahí, como mostramos. En el fondo de ojo, el cruce de los exudados, las hemorragias, la mácula, ¿no? Y todos los cambios de los vasos retinianos. Entonces, el punto de buena práctica clínica de hipertensión evalúe siempre la posibilidad de que el paciente esté consumiendo otros medicamentos que elevan la presión arterial, como los AINES. Tenemos que saber que también elevan la presión arterial.
A veces solamente retirar eso y el paciente se controla. Anticonceptivos orales, antidepresivos, inhibidores duales, ¿no? Serotonina, norepinefrina, antidepresivos tricíclicos. De por sí estos pacientes son ansiosos y ¿no? Son depresivos. Y cuando entran están muy ansiosos y la presión, ¿no? En ellos es un poquito difícil, digamos, de controlar la presión, pero sin que marque tampoco mayor riesgo de enfermedad, ¿no? De esos eventos adversos, mayor, quiere decir, sin que marque mucho que va a haber algún problema de un ACV o un infarto al corazón. ¿Por qué? Porque son pacientes que están muy ansiosos, pero cuando toman su sedante están tranquilos. Es más, ni siquiera necesitan de repente antihipertensivos. ¿M? Simpaticomiméticos como la pseudoephedrina, cocaína, anfetaminas, antimigrañosos, calcinuria, todos esos también que hay que ver. Y entonces, siempre el paciente también le va a preguntar si la presión puede cambiar con el clima, ¿no? En el frío sabemos que aumenta, la calor vasodilata, disminuye, la altura aumenta, ¿no? Y a nivel de mar también disminuye, que generalmente les presenta. Y bien, hasta ahí. Ahí más o menos son las presiones y ahora sí nos vamos a lo que es el tratamiento. El tratamiento, de acuerdo a estas guías y de acuerdo a lo que tenemos. Para el tratamiento, indudablemente nosotros nos tenemos que enmarcar en lo que habíamos ya definido con las guías que nos están presentando. La guía americana, la presión está categorizada en normal y elevada, y la hipertensión estadio 1 y estadio 2. Sus rangos están ahí. La normal, menor de 120 con 180, la elevada 120 con 129 y menos de 80. En el estadio 1, entonces 130, 139, 80, 89, no sé, 140 y más de 90. Estadio 2. ¿Ok? Y para la europea que antes clasificaba como normotensión y hipertensión, la de 2018, ya no estamos. Entonces, la europea está como presión arterial no elevada, la presión elevada e hipertensión. Los rangos ya hemos visto también esto más temprano. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a ver el tratamiento. Entonces, si el paciente tiene, por ejemplo, un promedio de presión más de 100, esto es para la guía americana, un promedio más de 140,90, estaríamos para la guía en estadio 2. Y para la guía europea estaríamos como hipertensión, nada más. Aquí sería hipertensión estadio 2. Acá dice sí, que sí, inicia antihipertensivos, medicación antihipertensivos. O sea, ahí la guía americana es lo que nos presenta, tal cual. Nos dice, si usted tiene un paciente con presión mayor de 140, mayor de 90, sí, medicación a todos, ¿no? Es lo que nos dice. Inicia antihipertensivos, medicación para reducir la presión y disminuir las enfermedades cardiovasculares o secundarias a enfermedades cardiovasculares. Ese es, entonces nosotros iniciamos, como le decía, el tratamiento que nosotros colocamos, ya sea como tratamiento, entendamos bien este cambio de estilos de vida, es a prevenir los eventos adversos de la presión. ¿Cuáles son? Infarto al corazón, infarto al cerebro como principales. Ya hemos visto que esta presión sostenida puede dañar muchos órganos y eso se conoce como órganos, daño de órganos mediado por hipertensión. Para evitar todo eso, más de 140-90, los americanos prácticos dicen, ponga medicación a todos. ¿Ok? Eso nos está diciendo aquí. Nivel de evidencia, 1. Luego, si el paciente existe, o sea, tiene clínica de enfermedad cardiovascular, o sea, el paciente a su vez, ¿no? Entonces, de repente, no tiene presiones de 140-90, pero el paciente tiene, por decir, está en el estadio o está elevado, solamente elevado. Vamos a ver que está elevado más de 120,80, si estaríamos hablando. Tendríamos también un paciente con 125,85, ¿no? Pero tiene evidencia clínica de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Como ACVs, strokes, falla cardíaca o enfermedades renales, también póngale tratamiento.
¿ok? Miren, dice, no tiene presión estadio 2. Puede tener estadio 1 o puede ser solamente presión elevada, sin que sea hipertensión. Pero el paciente te está mostrando que ya tiene o que ya tuvo enfermedad como un ACV, como una falla cardíaca, como una enfermedad renal crónica, dice, instale, inicie antihipertensivos para bajar la presión o reducir los factores de riesgo promedio menor a 130 o menor a 80. Prevención, ¿no? Entonces, esa es una. Y la otra, pacientes con diabetes o falla renal, ¿no? Que el riesgo cardiovascular se aumenta 10% con esta calculadora Preven y el riesgo es mayor a 7,5%, miren, solamente tiene factor de riesgo de diabetes y enfermedad renal. ¿M? Son factores de riesgo pequeños, digamos, pero la calculadora, o sea, haciendo el cálculo con la calculadora Prevent, que lo están instalando ellos para sacar estos factores de riesgo, o sea, quiere decir que en 7 años él va a tener, en 10 años, tiene una probabilidad de 7,5% de hacer enfermedad cardiovascular. Ujú. Entonces, la enfermedad cardiovascular dice, si te sale en la calculadora más del 7,5%, también inicie antihipertensivos. ¿Ya? Entonces, medicación para esos pacientes. Primero, 140, mayor a 90, no hay duda, inicia todos la medicación. Si usted tiene 130 o estadio 1 elevado y tiene enfermedad, ya el paciente ya te hizo su ACV, ya hizo falla cardíaca, pero está con unos rangos de presión 130-80, por decir, ¿no? O 135-85. Está en ese rango el paciente, está en estadio 1, digamos, para americano. Igual, la guía te dice, póngale tratamiento farmacológico, ¿ok? Entonces, estamos aquí diferenciando, uno solamente mirando la cifra, 140-90, coloque tratamiento farmacológico. Otro mirando ya presencia de enfermedad en el paciente, como falla cardíaca, como un ACV o enfermedades del renales. Si este paciente tiene, pero tiene presión, digamos, 136,85. Todavía no ha pasado ni el estadio 2, está en estadio 1. También, como ya tiene enfermedad, dice, coloque medicación, porque ya tiene enfermedad, ya tuvo enfermedad, aunque su rango de presión está ahí. Y la otra es que aquellos pacientes que tienen solo factores de riesgo, como cuál, diabetes y enfermedad renal, son factores de riesgo. O sea, tiene diabetes o enfermedad renal, pero que en la calculadora le sale que en 10 años va a tener ya no factor de riesgo, sino va a tener enfermedades cardiovasculares y su riesgo es más de 7,5%, también inicie el tratamiento. Esos son sus tres grupos, ¿no? Entonces, tenemos que iniciar el tratamiento de medicación para mantener el promedio de la presión. ¿Hasta cuánto? Y aquellos pacientes que de repente, a ver, aquel grupo que tiene solamente elevado, o sea, estamos con, o el estadio 1 menos de 130-80 de presión, digamos que tiene 125,80. Y la calculadora, ¿no? Cardiovascular le sale menos de 7,5%. Ahí dice que tengamos que tener lo que les decía, darle chance a que modifique los estilos de vida saludable. Tiempo de evaluación de que modifique los estilos es 3 a 6 meses. Ahí está. Entonces, inicia antihipertensión y medicación si el promedio en 3 a 6 meses, si el paciente no modificó sus estilos de vida, a pesar que tiene un factor de riesgo ahí, tenemos que iniciar tratamiento. Entonces,
para nosotros es un poco, digamos, en forma práctica es un poco más simple, ¿no? No es tan así tan enredoso, tan con fluxogramas. ¿Por qué? Nuestros pacientes, y también, es mea culpa, los servicios de salud diagnosticamos tardíamente al paciente. El paciente ya tuvo enfermedad, acude al hospital, no acude porque pocos son los que acuden y si acuden todavía no les gusta hacer la cola, etcétera, pues que son pacientes aparentemente sanos, esos no acuden, acuden aquellos pacientes que ya han tenido un ACV, acude aquel paciente que ya está en diálisis, entonces tiene diabetes y tiene diálisis. Entonces el paciente y te acude de repente con una presión todavía bien alta, 170, 100, fácil, usted le da tratamiento. ¿Con una sola droga? No. Las dos guías no dicen que usemos una sola droga. Hay una sola, dos o tres puntos, ¿por qué vamos a usar una sola droga? Entonces vamos a combinar los antihipertensivos. Está fácil, es el paciente que acude. Son pocos los que acuden de repente con estos que tenemos que usar la calculadora y sacar los factores de riesgo en 10 años si nos va a hacer o no una enfermedad. Entonces, ¿qué quiero decir? Que nuestros pacientes ya vienen con enfermedades cardiovasculares, no vienen con factores de riesgo cardiovasculares. Son pocos. En los que vienen los factores cardiovasculares, los que tienen factores de riesgo cardiovasculares, estamos obligados a usar las calculadoras y sacar el riesgo de que, haga enfermedad en 10 años. ¿Cuánto debe tener? Si me sale más de 7,5%, inicio tratamiento. Si me sale menos de 7,5%, le digo modifique sus estilos de vida, ¿no? Y si no modifica sus estilos de vida entre 6 meses, le coloco el tratamiento. Entonces, en la parte nuestra es un poco más fácil, en negativo, digamos que sí. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes no modifican sus estilos de vida. Es bien difícil que el paciente te baje la sal, quizás eso sí lo cumplan, que no te coma mucho carbohidrato, que no te coma mucha grasa, frituras, que te haga ejercicio. Siempre hay algo, un pero, ¿no? Pero es que mire, yo trabajo, pero mire que yo no tengo para comprar mi sal potásica, mire que yo no puedo hacer ejercicios, que yo no tengo, que mi cadera, o sea, bastantes. Entonces es muy difícil que se modifique los estilos de vida saludable. Y si modifican los estilos de vida saludable que nosotros podemos medir en nuestras calculadoras, bien difícil también porque hay muchos pacientes que están pasando por etapas de ansiedad y depresión, bastante, digamos, sobre todo en la parte que nosotros vemos en el día a día que asistimos a estos pacientes. Entonces, pueden tener todos los estilos de repente modificables, han bajado a tan exageradamente, a veces están tan metódicos y ellos están tan ansiosos y angustiados que se mentalizan, ¿no? Y están que preparan su dieta, que todo, pero están recontra ansiosos que no ni duermen. Entonces el sueño, el descanso, está como factor también de riesgo cardiovascular para hipertensión. Entonces, que al final decimos, vamos a medicar. No es que le hagamos la propaganda a la industria farmacológica, pero es así. Y si no medicamos, tenemos complicaciones. Si ya tuvo un stroke, vuelve a tener otro stroke. De repente el paciente está solamente que ha quedado con una parálisis facio-braquial, pero todavía habla, se conecta. En el otro evento ya no se va a conectar. O quizás va a tener un infarto. Si ya tuvo, en el otro va a tener, y eso, su calidad de vida va en desmejora, ¿no? Entonces, el diagnóstico, esto ya hemos conversado, ¿no? Los del MAPA, AMPA, que también solamente deben ser dispositivos validados y homologados, mediciones repetidas, entorno tranquilo. Así deben ser estas mediciones. Y también están saliendo los smartwatch, que no solamente te miden frecuencia cardíaca, te miden también presión arterial, pero no están validados todavía. Los que están validados son los de brazalete, de brazo, ¿no? Los digitales. Y nos vamos ahora sí al tratamiento farmacológico. Entonces, y estas son las medidas no farmacológicas. Las dos guías las consideran, ¿no? El hacer los ejercicios, antes solamente eran aeróbicos, ahora están los isoméricos, también para aumentar la masa muscular, ¿no? Es el otro cambio que está trayendo, el otro cambio que está trayendo estas guías es el potasio. Y y el otro cambio, lo que les decía, ¿no?
lo que ha bajado de 5 gramos a 2 gramos para la guía europea en sal, en sodio en sí, ¿no? Como cloruro de sodio, y para la guía americana se baja un poco más, ¿ah? 1,5. Entonces, imagínense, nosotros comemos mucha sal. En promedio los latinos estamos en 8 hasta 12. Entonces, estas modificaciones de los estilos de vida saludables también. La dieta DASH para todos, la bajar de peso, este, algunos, bueno, ¿cuál sería el mensaje de la baja de peso? Decimos que 1 kilo te baja sí, pues, 1 miligramo, ¿no? 10 kilos te baja 10 puntos, o sea, si está en 150, te baja 140. Y entonces también ha demostrado, y por eso que están entrando las drogas que vamos a ir viendo, aquellas que reducen o bajan el peso, ¿no? Las drogas que está saliendo. Y más que drogas, también el tratamiento de las mangas, ¿no? De la manga gástrica para algunos pacientes jóvenes, sobre todo, se hacen y ya no son dependientes de tabletas. Entonces, son los no farmacológicos. Los farmacológicos. Esto de los farmacológicos, por ejemplo, están lo que ustedes ya conocen y todos conocemos, es los YECAs, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Entonces, esos están aquí como clase de recomendación 1. Miren, en este grupo, los antagonistas de calcio, ¿no? Los dihidropiridínicos, los tiacídicos, similares a la hidroclorotiazida, los beta bloqueantes, angina. Entonces, los beta bloqueantes ingresan otra vez, se habían quedado un poco relegados en las otras guías del 2018. Los beta bloqueantes están ingresando otra vez. Entonces, como primer grupo siempre están los YECAs o los ARAs. Dentro de los YECAs están enalapril, lisinopril, fosinopril, captopril, ¿no? Nosotros en nuestro medio tenemos enalapril. No tenemos lisinopril, que es una muy buena droga, ¿no? De estos que tenemos que saber, los YECAs van causando algunos efectos de tos o por el efecto de la bradicinina. Y los ARAs no tienen ese efecto. Ambos van sobre la angiotensinógeno, ¿no? Que su función de angiotensina 1 o 2 es la vasoconstricción. Entonces ellos evitan que se produzca eso, ya sea bloqueándolos o antagonizándolos por sus receptores. Antes de usar los YECAs o los ARAs, por ejemplo, también tenemos que saber que están contraindicados, contraindicados cuando la tasa de filtración es menos de 40, la creatinina es más de 2,2, ¿no? Entonces en ellos ya no están. Y están tampoco así, están agrupados acá, pero no podemos combinar un YECA con un ARA. O sea, no podemos dar a la vez un enalapril más losartán proscrito. No se puede dar así. Esa combinación no se da, más bien hace daño, ¿no? Antagonistas de calcio, como los dihidropiridínicos, están nifipinos, los pinos, ¿no? Nifedipino, nicardipino, anlodipino, como representantes. Tenemos en nuestro medio, pero son dihidropiridínicos porque hay otro grupo de calcio antagonistas no dihidropiridínicos que no están en el tratamiento de hipertensión, como es verapamilo y litiazem. Mm. Entonces, en el grupo de clase recomendación 1A, este de aquí. Y luego tenemos los tiacidas y similares a la hidroclorotiazida como la clortalidona. La clortalidona está ingresando con bastante fuerza. ¿Por qué? Porque estos tiacídicos también no podemos dar nosotros cuando su tasa de filtración está menos de 40 o 30 y cuando el potasio está por encima de 4,5, también no podemos dar los tiacídicos. Sin embargo, clortalidona podemos dar en tasas de filtración menos de 40. Esa es una ventaja. Los beta bloqueantes también están en el grupo 1A, sobre todo en aquellos pacientes que son coronarios. Entonces tenemos beta bloqueantes, carvedilol, metoprolol, bisoprolol. Tenemos esto sobre todo en pacientes que son coronarios isquémicos, anginosos o postinfarto o en falla cardíaca. Entonces, hay muchos medicamentos que nosotros usamos en falla cardíaca y usamos
hipertensión. Entonces, si el paciente tiene falla cardíaca, ya entra la combinación individual de qué grupo de paciente tiene, o sea, en qué otra comorbilidad tiene. Si es un paciente que tiene un infarto y tiene hipertensión, le va muy bien, ¿no? Le va muy bien un IECA, un ARA más un beta block. Entonces, hasta un calcio antagonista. Si es un paciente diabético, que generalmente también tienen problemas de hipertensión, le va muy bien los IECAs, le van muy bien los calcio antagonistas. Y entonces ustedes si son un poquito más, digamos, preguntando acá, me preguntarían, y bueno, ¿y cuál es el que baja más rápido, no? ¿Cuál es el que le va a controlar más rápido? Entonces, digamos, para controlar un paciente necesitamos, en el mejor de los tiempos, por lo menos 2 a 4 semanas. 2 semanas nosotros podemos decir ya usted se queda con esta droga, está controlada. Entonces, 2 a 4 semanas nosotros tenemos. Pero ¿cuál es el medicamento que te va a controlar mejor, ¿no? Que no tenemos tal. Los calcio antagonistas van muy bien, ¿no? Entonces, dentro de este grupo, ¿no? Y el que de repente no es tanto que te baje la cifra como tal, son los beta bloqueantes, pero te controlan el lado simpático con disminuyendo, porque recordemos que hemodinámicamente hablando, la presión es igual a frecuencia cardíaca por gasto cardíaco. Entonces, ahí vemos los beta bloqueantes, lo que te controlan es beta bloquean el sistema simpático y vamos por ahí viendo la disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, van bien ahí. Como clase de recomendación 2B está el otro grupo, la espironolactona. ¿No? Entra con fuerza, sobre todo para pacientes con hipertensión resistente, ¿no? Aquellos donde hemos usado todas estas drogas y el paciente nos sigue haciendo presiones altas, 180, 170, 140, 160. Está combinada las tres drogas con las dosis máximas incluso, ¿no? Y la otra pregunta sería, muy bien, usted nos ha dicho, casi a todos dejamos tratamiento y nos ha también, nos está diciendo aquí, también nos dice que combine, no se quede con uno. Para combinar ahora, antes decían, pues no, primero ponle toche máximo de enalapril. ¿Cuánto es la dosis máxima de enalapril? No, ahora usted coloque, porque con el mismo, la fisiopatología que sabemos, que no hay una sola causa. O sea, hay renina, expresión de renina, hay expresión de angiotensina, hay expresión de simpática, hay neurohumoral, hay expresión mm, de otros, incluso ahora que estamos usando, ¿no? De los sacubitril y todo esto. Entonces, tenemos que, digamos, cerrar o bloquear todas estas vías de expresión en este paciente. Entonces, vamos combinando drogas sin necesidad que tengamos que colocar dosis máximas, llegando al techo máximo de IECA y recién colocó el calcio antagonista. No. Usted ya de ingreso, de entrada al paciente va colocando eso. Entonces, después de haber colocado y de repente hay una hipertensión resistente, va muy bien espironolactona, con la pauta que esto significa siempre, pacientes renales o con potasios altos. No podemos colocar nosotros porque recordemos que es un antagonista de los mineralocorticoides, la espironolactona ahorradora de potasio. Entonces, no podemos colocar si no podríamos estar causando daño. Y los bloqueadores alfa, ¿no? Como metildopa, muy usada en pacientes renales, en los resistentes también, y en pacientes gestantes. Hidralacina, diuréticos ahorradores de potasio, hipertensión resistente, ¿no? Espironolactona, lactona está. Esas en las guías presentaban clase de recomendación 1A. Miren, espironolactona, hidralacina, este es el cambio que trae. Ahora están como 2B, la recomendación. En la anterior guía estaba como 1A. Y pendiente en evidencia está sacubitril, valsartán, ¿no? Los ICGLT2, ¿no? DAPA, empagliflozina, los agonistas de GLP-1, ¿no? Semaglutide, ¿no? Estos que reducen
el peso del paciente, ¿no? Finerenona, que es muy parecida, está dentro del grupo de la espironolactona, son las nuevas drogas que están saliendo, ¿no? Y antirreceptores de la endotelina A y B. Entonces, este grupo todavía no hay mucha evidencia, pero ya varios se están colocando estos, ¿no? Sobre todo los ISGLT2, que son conocidos como empagliflozina, dapagliflozina, como Forxiga, Jardiance, nombres comerciales. Entonces, lo que les decía, el tratamiento farmacológico va a la combinación de fármacos. Recomendación 1B. Ya sabemos a quiénes. Monoterapia en casos muy excepcionales. ¿En quiénes? ¿No? Sobre todo cuando la presión está elevada de 120 a 139 o de 70 a 89. En aquellos pacientes con fragilidad severa o moderada. La fragilidad, ¿no? Los pacientes octogenarios que son frágiles. ¿No? En aquellos que nos muestran hipotensión ortostática, o sea, bajamos mucho la presión de repente y empezamos con hipotensión ortostatismo mayores de 85 años. Solo en ellos podríamos dar monoterapia. O sea, aquellos pacientes que tienen la categoría de 120 a 139 estaríamos en un estadio 1 de 70 a 89. De moderada a severa fragilidad, pacientes mayorcitos, ¿no? Hasta cuando lo tolere. Entonces, pero está con 160, 110, sí, pero si le doy más, o sea, le combino uno, le podría bajar al ideal, al óptimo 120, 80, pero este paciente como es frágil, ese bajar de repente no vamos a tener una buena respuesta de sus receptores y va a presentar hipotensión ortostática. Entonces, en esos casos, ¿no? Esas son las secciones. Antes decíamos, por ejemplo, pacientes octogenarios en la guía de 2018, no bajemos la presión a 150, tolérale ya 160. Sobre todo si es un paciente que está con actividad, que se movilice, no le bajes mucho la presión. Pero ahora no, bajemos la presión hasta el paciente, hasta donde lo tolere. Ese es el mensaje. Disminuye su presión hasta donde el paciente lo tolere. ¿No? Entonces, si viene con 180 y solo lo tolera hasta 160, quédate ahí, no importa. Pero si es 180 y el paciente tolera, le va muy bien con sus 110, ya está bien, no hay problema. No hay ortotasismo, no se marea, no hay frialdad, está comiendo bien, no tiene sueño, que son los síntomas que estamos bajando un poquito más de lo que hemos previsto, ¿no? Porque a veces no podemos estar midiéndole, no tenemos ni mapa para colocar, ellos no pueden medirse porque son mayorcitos. Entonces va preguntándole, ¿usted se marea, tiene frío, se duerme, se queda sentadito dormido? Probablemente estemos bajando un poco más la presión de lo que no lo está tolerando, ¿no? Entonces, tratamiento farmacológico, lo que ya se conversó, y la hipertensión resistente. Primero confirmar, ¿no? Si tiene o no la presión resistente, si ha hecho uso de las cuatro drogas, si ha tomado, si ha adherido el paciente. No es que a veces se olvidó que lo toma a destiempo, no. Entonces, si ya se comprobó que es una hipertensión porque hay pseudo resistencia, la mayoría son pseudo resistentes. Hipertensión resistente son un grupo muy pequeño, felizmente, cuando hay una presión de 140-90, pese a medidas higiénico-dietéticas adecuadas, no solamente fármacos, ¿ah? Entonces, si es un paciente que toma 5 fármacos y es obeso, es sedentario, está con el alcohol, está con el cigarro, es obvio que te va a tener la presión alta. O sea, no estamos con las medidas higiénico-dietéticas. Dosis máxima o máximas toleradas de diurético tiacídico, diurético de asa, tasa de filtración menos de 30, YECA-ARA y antagonistas de calcio. O sea, tiene que estar con estas tres drogas, ¿no? Para decir que es hipertensión resistente. Y las terapias con dispositivos. O sea, en esta serie donde hemos encontrado como segunda causa, o como decimos ya, vamos a bloquear el nervio a nivel del riñón, entonces también están las terapias con dispositivos. Entonces, eso se está planteando. Son recomendaciones 2B todavía para algunos. Lo que sí hay que tener en cuenta que su tasa de filtración debe estar más de 40. Entonces, ¿a quién tratar? Ya como redondeando la idea, ¿a quién tratar? Presión arterial no elevada, menos de 120/70 para la guía.
europea, solamente medidas higiénico-dietéticas. ¿Ok? Y para la guía americana, esta corte sube un punto 120,80. Igual no tiene presión, su presión está normal, normotenso. Siempre nosotros vamos a decir, haga sus medidas higiénico-dietéticas. Haga ejercicio, coma sano, duerma bien, ¿no? No se pegue a las drogas, alcohol, etcétera, etcétera. Entonces son medidas. El paciente no es hipertenso, le decimos eso. En presión elevada para la guía europea, 120 con 139 y 70,89. En presión elevada, entonces quedamos ahí. O, ¿qué más tenemos? A ver, 120 elevada. También le decimos medidas higiénico-dietéticas. Y aquí, este vacío la tenemos acá, este vacío, en estos pacientes que tienen elevada, está fácil, está en la brecha que idealmente nosotros queremos tenerlo en este grupo, ¿no? De la izquierda, la presión no elevada, que vaya para este lado, pero generalmente van para aquí o se quedan acá. Pero ¿qué tenemos que buscar? Factores de riesgo cardiovasculares o enfermedad cardiovascular. ¿Recuerdan? Entonces, este grupo de 120 con 139, 70, 89, yo busco factores de riesgo cardiovasculares o preveo los factores de riesgo cardiovasculares o estoy buscando en un futuro que este tiene solo factores de riesgo vasculares, pero en 10 años me va a hacer enfermedad cardiovascular. Me va a hacer un evento cardiovascular, un stroke, un infarto, una enfermedad renal crónica, una falla cardíaca. Me va a hacer algún evento. Eso me saca la calculadora. Para la calculadora hay una calculadora para europea, te saca un factor de riesgo. Si es más del 10% en 10 años, dele tratamiento. Si es más de 7,5% en 10 años para la guía americana, nos dice dele tratamiento. Si no pasa el 10% para la guía europea y si no pasa el 7,5% de sacar en esa calculadora para la guía americana, le decimos, ah, no, muy bien, 120 está elevado, porque ya pues, para la americana estaría en estadio 1, ya no importa, pero modifica tus factores de riesgo. Porque te encontrado factores de riesgo. Todavía no estás llegando al punto de corte, que es 7,5 o 10%, porque en 10 años tú me vas a hacer ya no factor, me vas a hacer la enfermedad. Modifica, pero le das un plazo de 3 a 6 meses. Si no se corrige ningún factor de riesgo cardiovascular, esos factores de riesgo modificables, dele tratamiento. Ese es el mensaje aquí. Cuando hay hipertensión, no hay duda, las dos guías enmarcadas ahí de tratamiento farmacológico. Aparte, siempre las medidas higiénico-dietéticas van a cruzar a las tres clasificaciones. Entonces, más de 140/90 para la guía americana, hipertensión, estadio 2. Y para la guía europea, solo hipertensión. Indudablemente tiene que marcarse con medidas dietéticas y tratamiento farmacológico. Tratamiento farmacológico combine medicamentos, si son 2 o 3 medicamentos, en una sola tableta, por la adherencia. Porque a veces los pacientes, y si se toma cada 24, enhorabuena. Porque el paciente a veces tomar 6 se olvida de una, confunde en una, la toma doble. Mm, Eso es lo que nosotros vemos en nuestros pacientes. Entonces, por eso dice, todavía no tenemos las drogas en una sola píldora, están en ¿no? En nuestro petitorio están separadas, ¿no? Pero en forma para comercial, en forma que lo puede adquirir paciente, sí. ¿No? Entonces, ese es el mensaje. ¿A quién tratar? Presión arterial elevada 120, 170. Eso es lo que volvemos a decir, este rango intermedio que quedó. Enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardiovascular establecida, enfermedad cardiovascular, sea cualquier enfermedad. ¿Cómo cuál? Stroke, infarto, enfermedad arterial periférica, estenosis de las carótidas, ¿no? Establecida falla cardíaca, enfermedad renal crónica, moderada, severa, ¿no? Estos son enfermedades, ¿ah? Diabetes, hipercolesterolemia familiar, falla cardíaca, lesión de órgano diana, que dice, si tiene todo esto, sí, medidas higiénicas y tratamiento. Esa es la guía europea.
tan igual que hemos visto más temprano con la guía americana. Y aquí, si no tiene esto, si no tiene factores, si no tiene, sacas el score, ¿no? Los scores 5, 5, 9. Si es más de 10% que hemos hablado con la calculadora que te saca estos scores, dos scores OPE. Si es más de 10, entonces das medidas, le das chance que haga medidas higiénico-dietéticas por 3, 6 meses. Si no se modifica, tratamiento. Si te sale menos de 5%, medidas higiénico-dietéticas de 5 a 9, modificadores de riesgo 2B, buscar alteraciones vasculares, etcétera. Entonces ahí seguimos, 120, modificadores, medidas higiénicos, lo mismo. Y otra, ¿no? Entonces nosotros tenemos la presión umbral y la presión objetivo. Una cosa es que tú encuentras a un paciente con 220, con 110 como presión, y otra cosa es tu objetivo, ¿no? Tu objetivo es tener presiones en normales, catalogados, diagnosticados como hipertensos, pero con cifras normales. Entonces, es diferente presión umbral, la presión de arteria a la que se debe iniciar el tratamiento para reducirla, la umbral, ¿no? Esas cortes. O sea, esa es la umbral. ¿En qué corte yo inicio el tratamiento? Esa es la umbral. Y el objetivo es la presión arterial que se desea conseguir al iniciar el tratamiento. ¿Ok? Entonces ahí está. La presión 120, 179, óptima menos de 120. El alara es hasta que el paciente tolere, ¿no? Tolerado. Excepciones, presión de 140. Las excepciones están aquí, ¿no? El objetivo, no para todos es 120, menos de 120, sino estos ancianos pueden tener 150, pueden tener 140 hasta que lo tolere, ¿no? Tan razonablemente como sea tolerable para el paciente. Hipotensión ortostática, fragilidad y baja esperanza de vida. Bueno, y los grupos específicos que nos señalan. Adultos jóvenes de 18 a 40 años, siempre buscar causas secundarias. ¿Mm? En el embarazo, similar a la guía 18, los objetivos más logrados son la población estándar, menos de 140 para evitar la presión arterial sistólica, menos de 80, antagonistas de calcio, dihidropiridínicos, nifedipino, labetalol, metildopa están indicados aquí, están contraindicados y Yekawara por daño de evidencia C, ¿no? Entonces, eso en el embarazo. En pacientes mayores de 85 años, redundando, exclusivos en la mayoría de enfermedades cerebro, más laxos de la presión umbral y objetivo, monoterapia, que habíamos dicho, y la monoterapia idealmente con calcio antagonistas o con Yekawara, ¿no? Entonces ese grupo de ellos, porque los diuréticos, los beta blockers, es más difícil el control, lo podemos bajar mucho la presión. En la enfermedad renal crónica iniciamos tratamiento en el paciente renal crónico 130-80, mismos objetivos, ¿no? Calcio antagonistas diuréticos, tasa de filtración. Es necesario un diurético de ASA cuando la tasa de filtración no estamos con espironolactona, tampoco con los tiacídicos. Cuando la tasa de filtración es menos de 30, tenemos que usar los diuréticos de ASA. En pacientes diabéticos 130-80, mismos objetivos, la presión arterial nocturna 120 y la diastólica 70, secundarias, ¿no? Buscar eso. En la enfermedad cardíaca, 130-80, mismos objetivos también. Casi no hay mucha diferencia en este grupo específico. Y bueno, siempre cada paciente, si bien la guía es de repente algo que nos enmarca, para un grupo nos ponen una clasificación, pero siempre los pacientes se individualizan. ¿Mm? Son individualizados, una atención personalizada, individualizada. ¿Cuáles son las conclusiones? Ya cerrando esto, se introduce una nueva categoría de presión arterial elevada, 120, 139, 70, 89 para lo que es la guía europea. Y para la guía americana, este rango de 120, 139 es ya hipertensión estadio 1. ¿Ok? Entonces, se enmarca el inicio de tratamiento, digamos, o ya tener la clasificación de hipertensión en la guía americana 130,80. Se incide en intentar conseguir mediciones ambulatorias para esclarecer el diagnóstico. Se recomienda inicio de tratamiento medidas no farmacológicas y farmacológicas a todos los pacientes con hipertensión arterial. Es necesario valorar enfermedades concomitantes o riesgos cardiovasculares para iniciar tratamiento y los pacientes con presión arterial elevada. Los YECAS o los ARA2, calcio antagonistas y tiacídicos, siguen siendo el tratamiento de primera línea, ¿no? Ya hemos mostrado
qué nivel de evidencia tienen. Se prefiere terapia combinada a monoterapia, o sea, eso es lo que nos traen las dos guías. En general, los objetivos de la presión son menores a 129,79 con secciones como fragilidad y potencia ortostática, y si no se consigue, se persiguen alcanzar los valores más bajos posibles, ¿no? Ese es el famoso ALARA, ¿no? Lo más bajo tolerable. Hace hincapié en medicina personalizada y centrada en el paciente. Muy bien, hasta ahí nos quedamos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo Les claro, dejo que en doctora. sus seminarios, en las prácticas, preguntemos, no hay problema. Vamos para resolver sus dudas. Pregunta, chicos. Son 82. No creo que nadie pregunte. Mm. Ninguna pregunta, doctora, todo claro. Ya muy bien. Les dejamos entonces. Gracias por su atención. Gracias, doctora, que tenga buena tarde. Gracias, Buenas doctora. tardes.